La jurisdicción de la Inquisición era exclusivamente sobre los bautizados, y su misión era la observancia en la pureza de la fe. La apostasía se castigaba con la muerte, especialmente practicada en la hoguera. El castigo era el mismo que aplicaba el derecho musulmán y lo mismo que aplicaron las distintas corrientes protestantes de Europa. El tribunal podía actuar de motu propio o mediando una denuncia. Para abrir un proceso eran necesarias 3 denuncias claras. Aunque no se puede llegar a concluir que un hecho concreto sea de carácter general para nadie ni para ninguna institución, conviene no obstante utilizar los hechos concretos para ubicarnos también en algún momento y en algún lugar del tema tratado. Así, en el caso de Canarias, hay un predominio constante de la delación a cargo de terceros, un número relativamente bajo de autodelaciones y una actividad pesquisitoria del tribunal más bien moderada, aun a riesgo de cometer algún error de apreciación por ser en algunos periodos considerable el número de casos sin determinar, puede aventurarse que la colaboración social era notable. Parece que, al menos en lo tocante a la colaboración social, en Canarias, como en el resto de la hispanidad, es común, aspecto que la historia negra no es que pase por encima, sino que ni tan siquiera se cuestiona. Pero lo que debemos determinar además es cómo era la acusación. ¿Qué carácter tenía el acusador? ¿Era anónimo? ¿Era enemigo? La acusación anónima no tenía, generalmente hablando, ningún valor. Ni es de extrañar que así fuese, pues aún las firmadas eran tenidas en poco. El filósofo Rancio, en su carta apologética del Santo Tribunal, dice: viene una delación, como si no hubiera venido. Sobreviene otra, aún no es tiempo. Llega la tercera o se agregan vehementes indicios. Todavía hay que consultar si resulta crimen. Para ello se remitía un breve extracto de la delación firmada a teólogos para que la juzgaran, sin que supieran ni quién era el delator ni quién el delatado. De este modo, sólo examinaban la cosa en sí, sin compromiso de personas. Al delatado no se le molestaba en nada, y ni aún sabía de qué había sido objeto. Si los pareceres de los calificadores discordaban, se daba la delación a otros nuevos para que dirimieran. Casos ha habido en que una universidad fue la que declaró si había o no crimen. Conformes los jueces en que procede prisión contra el delatado, todavía no es arrestado, ya que el sumario pasa al Tribunal Supremo o Consejo para que él lo examine despacio. Si el Consejo está satisfecho, dicta su providencia, que es la de prisión si es cosa grave, y la de audiencia de cargo si es leve. Y es que la Inquisición era consciente de los perjuicios que podía acarrear para un reo el inicio de un proceso, porque la presión social al respecto era muy importante. La prisión por el Santo Oficio es cosa de mucha nota e infamia para la persona, y no de menos daño y perjuicio para la hacienda, y así se procede con mucho tiento, recato y justificación, y no se da esta mano a los comisarios, y así no se deben ni pueden prender si no es cuando particularmente por mandamiento particular contra la persona que debe ser presa se les comete. Estas son Esto figuraba en las instrucciones del Santo Oficio de Manila. Fray José de San Bartolomé, el filósofo rancio, abona lo que venimos viendo a través de unos y otros historiadores. Y el texto merece ser releído, meditado, comparado con datos fehacientes de cifras y comparado también con los escritos antiespañoles y antiinquisitoriales de mayor difusión que la Ilustración se ha encargado de vender como verdad. El filósofo rancio se declara apologista de la Inquisición, pero el texto citado se limita a constatar un hecho: la actuación normal de un tribunal a la hora de investigar un caso. Otros historiadores nos señalan que las denuncias anónimas son rechazadas. En ellas deben figurar siempre el nombre y apellidos del denunciante.
Para proseguir la información sumaria es precisa, por lo general, la declaración de al menos 2 testigos íntegros. En cualquier caso, fuera de supuestos extraordinarios, antes de dictar auto de prisión, la sumaria pasa a examen de los calificadores, quienes desconocen el nombre del acusado para que puedan actuar con mayor libertad e imparcialidad. Una vez emitido su dictamen, el fiscal puede solicitar la prisión del tribunal, que en su caso debe acordarla por unanimidad. En caso que alguna persona sea testificada del delito de herejía, si la testificación no fuere bastante para prisión, el testificado no sea llamado ni examinado, ni se haga con él diligencia alguna. Esto no nos lo dice nuestro filósofo rancio. O sea, es de una tercera persona. Es de Eduardo Galván Rodríguez, investigador de la institución. Parece que gran parte de las actuaciones llevadas a cabo nunca llegaron a conocimiento de los interesados, que siguieron su vida con total normalidad y las instrucciones emanadas al respecto abonaban justamente el secreto. Así, la carta acordada de 26 de febrero de 1607 recuerda que las informaciones de limpieza son materia reservada al secreto. El acusado tenía medios para su defensa. Podía manifestar qué personas consideraba enemigos suyos que, por serlo, no podrían ser convocados como testigos. Podía servirse de un abogado defensor de oficio, que representa una innovación de la Inquisición española respecto a la medieval. A la vista de las actas de la acusación que se le entregaban, el reo preparaba su defensa asesorado por un abogado. Podía llamar a testigos que probasen su inocencia. También tenía la posibilidad de recusar a los jueces, aunque se hizo en pocos casos. Uno de los cuales fue el célebre proceso al arzobispo Carranza, quien logró que sus jueces fueran sustituidos. Cuando se accedía a la condición de reo, era cuando se había negado la evidencia que el tribunal había contrastado, o lo que es lo mismo, cuando no se había confesado y arrepentido. Llegado este caso, el reo tenía derecho a probar su inocencia, pero si el reo no pedía prueba alguna, lo suplía el tribunal examinando de oficio a cuantas personas había nombrado el acusado en sus declaraciones.